Entonces, ni más ni menos, copiamos esta línea. ¿Sí? Hay que cambiar simplemente lo que es el getter. Acá en este caso sería empleado get fecha de nacimiento. A ver si lo puedo cambiar. Fecha de nacimiento. No, mejor vamos a trabajar con los años. Porque podemos trabajar con local date, pero sería un poquito más rebuscado. Así que trabajamos con la edad directamente, ya que es un entero. Estamos trabajando acá con enteros. Vamos a dejar con enteros. Get edad. Bien, y la edad que sea, por ejemplo, no sé, en este caso, bueno, menor a 25. Menor de 25. Y después el sueldo debería ser mayor a, ¿cuánto pusimos? 25.000. Get sueldo mayor a 25.000. ¿Sí? Acordate que es tipo float. Hay que colocar la F al final para que no tenga problemas de compatibilidad. Si esto, fíjate, lo guardamos, no pasa absolutamente nada, pero es recomendable colocar la F. Después ya está todo declarado, el for each para el recorrido, la iteración de esos objetos de la lista, y ahí tendríamos justamente ese objeto. ¿Sí? Tenemos solamente uno. El sueldo son 46.000 y los años son 22. La empleada Sofía. Por ejemplo, ahora empleados, no sé, mayores a 35, que todo el nicho de empleados son mayores de 30 años. En este caso, empleados mayores de 35 años con sueldos, no sé, 50.000, podemos colocarlo, mayores de 50.000. Y si esto lo ejecutamos, tenemos justamente ese tipo de empleado, llamado Jimena, 39 años y sueldo 50.200 pesos. Esto lo podrías cambiar también, ¿sí? No hace falta que primero compares la edad con el sueldo, simplemente para seguir el orden de lo que se está pidiendo acá. Pero tranquilamente te podrían decir, bueno, no sé, necesito los empleados que tengan un sueldo mayor a 50.000 y cumplan que tengan 35 años, o sea, mayor de 35 años. Lo cambias, lo invertís. Acuérdate que el operador de comparación AND no distingue el orden de prioridad de comparación de esos tipos de condiciones. ¿Sí? Simplemente va a ser la comparación entre esas dos condiciones. Es así de fácil. Bien sería diferente si yo tuviese, por ejemplo, se me ocurre, a ver, esto en un paréntesis, acá termina el paréntesis, ¿sí? Y acá colocase otro AND. Entonces primero lo que va a hacer es comparar estos dos internamente, estas dos condiciones, y después el resultado de estas dos condiciones va a comparar la otra condición. ¿Sí? Pero eso, bueno, si sabe, es programación básica. Simplemente te digo, para que lo tengas en consideración. ¿Qué más? Fecha de ingreso. Bueno, ahora sí quedaría, por lo que tengo anotado acá, que estaba trabajando antes, fecha de ingreso, porque ya no quería más campos, quedarían los campos strings, que vamos a verlo después al finalizar, ¿sí? Cuando ya tenga más agilidad en el manejo de lambdas, manejo de métodos Java 8, vamos a trabajar ahora con strings. Pero en este caso vamos a trabajar con lo que es el local date, ¿sí? Que son fechas, manejo de fechas. Sería muy interesante trabajar con tiempo, el manejo del tiempo solamente con tiempo, ¿sí? No lo que es la fecha con tiempo, ¿sí? Solamente el tiempo. También es muy interesante, pero en este caso vamos a trabajar solamente con las fechas. Entonces para eso voy a colocar, vamos a traer esto, fecha de ingreso. ¿Sí? Bien, después de la fecha de ingreso, podemos colocar, por ejemplo, empleados cuya fecha de ingreso ya posterior a tal año. Podríamos colocar todos los empleados ingresados en 2020, 2018, 01 del 01 2018. Acuérdate que cuando trabajamos con fechas, acuérdate esto, primero va el año, después va el mes y seguidamente va el día. Se puede hacer todo un formato de conversión, pero hay que desarrollar una función para que cada vez que se ingrese este tipo de fecha haga esa conversión. Por momento, si no trabajamos con funciones, hay que trabajarlo de esa forma. Así que vamos a ello. En este caso sería
2018, 1, ¿sí? O 01, o 02, o sea, qué sé yo, lo que quieras. Entonces, esto vamos a implementarlo en la lógica de nuestra función, acá. En este caso, para poder trabajar con lo que es justamente la fecha de ingreso, vamos a tener que trabajar con una función llamada isAfter, ¿sí? Lo colocamos acá, ponele. Fíjate que tenemos, como siempre, en Java mucha cantidad de información. Siempre hay que fijarse los Java para no entrar al API de Java y fijarse qué es lo que hace cada clase, cada cosa. No aparece acá la función. Bueno, creo que va después de get. No lo toma tampoco. Bueno, no lo toma por el tipo de campo. Lógicamente, porque el tipo de campo es un entero. Tenemos que trabajar con el tipo de campo get fecha de ingreso, que va a ser justamente tipo local date. Valga la redundancia. Get fecha de ingreso, acá. ¿Sí? Y ahora sí, sí podemos invocar, fíjate, todos los métodos de Java. Trabajando con el local date. ¿Sí? No hay necesidad de estar vos creando una función para comparar tal cosa. ¿Sí? Sí, para por ahí hacer una conversión, pero no para comparar tales cosas. En este caso, fíjate que tenemos compare to tal cosa, get date, traer solamente lo que es el día y el año, o traer el día del año, traer otros campos, traer el valor del mes, ¿sí? Traer el año, trabajar con el hashcode, la longitud de ese mes. Bueno, con local date puedes trabajar muchísimas funciones, ¿sí? Es bastante interesante. Pero en nuestro caso sería if after, ¿sí? Traducido al inglés sería después de tal fecha, ¿sí? Posterior a tal fecha. Tenemos el método if after y is before. Te lo leo porque seguramente no lo ves en pantalla si estás con dispositivos móviles, por eso te lo explico, ¿sí? Is after y is before. Acá tendrías el Java 2 para leerlo, después deberías trabajarlo vos para entender qué hace cada cosa, y en este caso vamos a utilizar el if after. Fíjate que hay que pasarle una instancia o un objeto para que haga la comparación. En este caso, nosotros vamos a pasar un objeto que haga la comparación de ese tipo de fecha. 2018, 01, 02. Entonces, local dates, ¿sí? Punto off. Fíjate, tenés otros tipos de métodos también, pero el punto off vamos a tener que indicarle ese año, ese mes y ese día, ¿sí? Y el año va a ser, por ejemplo, 2018, como lo tenemos ahí en el ejemplo, el segundo 01, ¿sí? O 1, y después el otro sería 02, ¿sí? Seguidamente de esto no vamos a tener ningún tipo de operador lógico de comparación porque ya lo realiza lo que es la función, ¿sí? Nos abstraemos de cometer algún error. Ya toda la seguridad, como siempre, la programación funcional, como te lo dije en varias ocasiones, la tiene de forma implícita. Y luego de eso, fíjate que el filter terminaría en esa línea, ¿sí? Por ende, esto vuela y cerraríamos ahí, o me parece que no, son tres. Sí, ahí va, este con este. Así que ahora sí, esto quedaría perfecto. Si esto lo ejecutamos, deberíamos tener entonces en la salida de la consola esos tipos de empleados cuya fecha de ingreso sea posterior a tal fecha. Ahí tendríamos dichos empleados, o sea, todos, sí, porque lo ingresamos creo que 2020, 2021, algo así, fíjate. ¿Sí? 2020, 2019, 2020, 2020, 2020. Los 5 empleados. Acá la idea habría que cambiarlo, sí, eso venimos arrastrando en los códigos anteriores. Así que fíjate que es bastante interesante trabajar con Java 8 y programación funcional, ¿eh? Es muy interesante. Y yo no estoy dando por el hecho de que quiero darlo, no, sino que se trabaja, hoy en día lo mínimo, se trabaja con programación funcional orientado a Java 8, ¿sí? Con lo que es programación orientada a objetos. Así que, bueno, esto vamos a cambiarlo ahí de 2 a 3, ¿sí? El 4 y el 5 lo dejamos así como está. Entonces, esto lo ejecutamos, debería tener absolutamente todos los tipos de métodos de comparación en las salidas de la consola, ¿sí? 1, 2, 3, 4 y 5, y todo está como debe ser. Perfecto. Podríamos ahora preguntar por otra fecha, ¿sí? Trabajar por la fecha, no sé, mayor a 2019, trabajar con la fecha, no sé, tal día, que sea 2020, ¿sí? Y ver qué tipo de empleados nos traería, o trabajar con rangos, como hicimos con los sueldos. Sería interesante trabajar con rangos para extender un poquito ya lo que sería la funcionalidad de nuestra función.